Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Tarde con 36 minutos. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Matices, este espacio de Radio Monumental, una producción del Departamento de Noticias que profundiza en los temas que se vuelven noticia en Costa Rica y en el mundo. Hoy es miércoles de Matices Internacional. Isel Martínez, nuestra productora, está con nosotros. Isel, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Randall. Muy buenas tardes a toda la gente que nos está siguiendo a esta hora. Estamos también en vivo por Canal 2 en este momento. Y yo sé que vamos a disfrutar mucho el programa de hoy porque vuelve, como siempre, y como es casi costumbre los miércoles, aunque a veces lo variamos un poquito, el Matices Internacional. Así es, y bueno, hoy adelantamos horario, producto de la transmisión del partido que tenemos entre el Herediano y el Tigres de México. Entonces Matices se ha adelantado a las 12:30, duraremos una hora además. No vamos a hacer el repaso de los temas nacionales porque venimos del noticiero, pero yo quería resaltar simplemente un dato que me parece importante y que puede ser de color, pero quiero ir un poco más al fondo. Por supuesto, hoy todo el mundo está hablando de Volver al Futuro, que es la saga famosa en los 80s y en los 90s. Voy a confesarme, es una de mis películas favoritas. Y claro que es un detalle que Marty McFly, que es el protagonista de la película se grabó en 1989, la 1. Pero en la trama, Marty está en 1985, pone en el carro del Doc 21 de octubre del 2015. Y por supuesto todos los medios de comunicación hemos hecho algo hoy sobre eso, pero a mí lo que me llama la atención es cómo eso nos pone a pensar sobre el avance de la humanidad y sobre las expectativas que tenemos en el futuro. Yo hoy me puse a pensar cómo creía yo que iba a ser el 2015, digamos, cuando era niño, y yo pensaba que los carros iban a volar, te lo juro. ¿En serio? Pero nunca me pasó por la cabeza algo como internet. En serio, yo pensaba en la teletransportación, como que veía mucho los Power Rangers, ¿verdad? Sí. Sí, un toquecito. Es que no, yo ya a mí no me dio chance de ver los Power Rangers en mi niñez. ¿Por qué? Porque no los daban, digamos, ya yo estaba un poco en el colegio, creo, cuando salieron. Pero digo, es interesante lo que lo pone a uno a pensar, inclusive algunos chistes. A mí me gustan mucho los chistes cuando tienen contenido real. Marty McFly aterriza en el futuro a las 4 de la tarde con 29 minutos. Ajá. Es probable que en Costa Rica no hubiera podido hacerlo porque todas las calles estarían llenas de carros y no podría haber terminado en ningún lado a 88 millas por hora. Pero bueno, nos pone a pensar efectivamente de cómo va a ser nuestro futuro, de lo que ha avanzado la humanidad en temas de tecnología, en lo rápido que vamos. Solo en los últimos 20 años ha habido más inventos que en todo el siglo anterior, así es que es una situación impresionante y quería llamar la atención sobre este tema. Otro tema que además está acaparando las redes sociales hasta ahora es que juega Keylor Navas. Sí. El Real Madrid juega su partido de la Champions League ante el Paris Saint-Germain, es un partido muy importante y simplemente si en el transcurso de Matices pasa algo importante con Keylor Navas, entonces les contaremos brevemente. Pero bueno, vamos al tema de fondo, ¿te parece? De una vez, está muy interesante, por cierto. Sí, hoy hablaremos, bueno, seguramente usted en los últimos días ha escuchado noticias internacionales sobre Brasil, ¿verdad? Y entonces hoy quisimos hacer estos programas que para nosotros, lo confesamos también Isel y yo, son casi una clase donde aprendemos y eso nos forma para ir informándoles después a ustedes. Hoy hablaremos de la situación política en Brasil. Quiero agradecerle a don Percy Rodríguez, él es especialista en Relaciones Internacionales, es director de la carrera de Relaciones Internacionales de la Universidad Latina. Don Percy, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy amables por recibirnos, encantados de poder participar con ustedes en este día. No, muchas gracias, don Percy, por acompañarnos, y a don Carlos Cascante, que está con nosotros vía telefónica, el director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional. Carlos, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Randall, buenas tardes, Isel, don Percy, buenas tardes, y a todos los que nos escuchan. Sí, definitivamente un tema que es inacabado, ¿verdad? Al día de hoy no sabemos todavía cuál va a ser el final de esta historia, pero que es muy interesante de analizar para conocer un gigante como es Brasil. Sin duda alguna, no sabemos cómo va a terminar, pero queremos entender cómo empezó y qué es lo que está pasando. Así es que, don Percy, le voy a pedir
de verdad como una clase desde el inicio. Si nos cuenta en palabras, se lo voy a plantear en palabras muy generales, ¿qué está pasando en Brasil hoy, don Percy? Claro, con mucho gusto. En Brasil están pasando básicamente dos situaciones, una política y una económica. Un país que tiene una recesión, que está en una contracción económica que está afectando el empleo, que está afectando los salarios, y por otra parte un tema de corrupción que tiene que ver con Petrobras, que es la petrolera que desde hace algunos meses viene dándose de qué hablar a partir de el arresto de varios políticos cercanos a la presidenta, la mandataria de Brasil, y que de alguna manera incluso han sido algunos condenados, y recientemente pues se ha tratado de implicar a la mandataria, a Dilma Rousseff, y se le achaca, ¿verdad?, el desvío de fondos para el financiamiento de su campaña política en octubre del 2014. Y esto es una gran preocupación porque salta acá no solo una lucha política interna, recordemos que ella gana por pocos votos, se encuentra en una Cámara de Diputados, en un órgano colegiado, en donde existen 32 partidos políticos, sí. Es muy amplio, ¿verdad? Y muchos miembros del partido oficialista, que además son diputados del Partido de los Trabajadores, están vinculados con los temas de sobornos y de corrupción con esta empresa Petrobras, ¿verdad? Lo que se dice es que básicamente levantaban los montos de licitación y después el sobrante lo repartían en sobornos entre los funcionarios públicos. Claro, es un tema muy, muy interesante, Carlos, que viene a complejizarse con la enorme cantidad de partidos políticos en un Congreso. Son 32. Nosotros muchas veces nos quejamos por 13 y es lo máximo que hemos tenido desde la fundación de la Segunda República. No sé si quieres tomarte este elemento o ampliar sobre alguna de lo que nos haya dicho don Percy. Carlos. Claro, voy a señalar 3 elementos, Randall. El primero, tal vez contextualizar el régimen político brasileño, que es un régimen político complejo, porque es una república federal. Las repúblicas federales tienden a establecer sistemas parlamentarios bicamerales. Una cámara baja, que es la representación poblacional del país, y una cámara alta, que es una representación igualitaria por los estados que componen el sistema federal. Entonces, muchas de las discusiones que están ahora en marcha sobre si la presidenta va a ser sometida a un juicio político se dan en la Cámara Baja, pero la decisión final se da en la Cámara Alta. Entonces, dependiendo de la composición y de las alianzas de ambas cámaras, hay todo un juego de alianzas, de enemistades, de procesos de negociación para ver si pasa el tamiz de la Cámara Baja y sube a la Cámara Alta, pero ya sobre eso volveremos. En segundo lugar, el sistema de partidos brasileño no es como nosotros lo percibimos en Costa Rica, que nosotros hablamos del Partido de Liberación Nacional, el Partido Acción Ciudadana, el Partido de Unidad Social Cristiana, sino que para sobrevivir dentro del sistema político y participar de elecciones nacionales, los partidos esos 32 partidos se coaligan. Por ejemplo, en las últimas elecciones generales del Brasil, en la coalición liderada por el Partido de los Trabajadores, estaban incluidos 8 partidos más. Entonces, a la hora de negociar eso se complica y puede ser que la alianza electoral, que es lo que ha pasado en este caso, se divida a la hora de estar en gobierno y complica todo el manejo que tiene el presidente de la República. La segunda alianza que estaba en disputa en las elecciones del 2014, que era liderada por el Partido Socialdemócrata de Brasil, también tenía 9 partidos en esa coalición. Entonces, ellos van juntos a la elección, pero la elección en el Congreso, ahí sí van separados. Ahí cada quien obtiene el número de diputados por su partido político. Entonces, eso va a generar que las composiciones en la Cámara Baja y en el Senado sean complejas. Por ejemplo, actualmente en la Cámara Alta
en la Cámara Baja, perdón, el Partido de los Trabajadores solo tiene 62 diputados, mientras que un partido coaligado al Partido de los Trabajadores, que es el Partido Movimiento Democrático Brasileño, tiene 67 diputados, y el Partido Socialdemócrata de Brasil tiene 53 diputados. El Partido Movimiento, y ahí es donde empieza a complicarse la situación, el Partido Movimiento Democrático Brasileño preside la Cámara con el diputado Cunha. El diputado Cunha era uno de los aliados fundamentales del Partido de los Trabajadores al momento de la elección, pero cuando surge todo el asunto de Petrobras, el señor sale implicado por pagos de $5 millones, y entonces se vuelve enemigo diametral de la presidenta, porque la presidenta se desliga de ese acto de corrupción, y entonces empieza una disputa entre ellos. Y la última precisión que quiero hacer antes de continuar con otros elementos de discusión es que en esta crisis de Petrobras, ayer justamente el tribunal encargado de la investigación liberó de responsabilidad a Lula da Silva y a la presidenta Rousseff, pero la oposición, liderada por el Partido Socialdemócrata de Brasil, inmediatamente que se enteran de esto, hoy mismo están presentando una solicitud de impeachment, no por el asunto Petrobras, sino por una serie de movimientos de maquillaje en los presupuestos públicos y déficit fiscal que supuestamente hizo el gobierno de la presidenta Rousseff para maquillar el desastre de las finanzas públicas que alega el Partido Socialdemócrata que existe ahora en Brasil. Don Percy, es una situación un poco complicada si nos vamos también a un análisis legal de lo que está sucediendo en Brasil, porque incluso aún no se sabe si podría ser juzgada la presidenta en un eventual juicio político por acciones que se le achacan de el mandato anterior, al año 2014. Sí, tal vez es importante aclarar que hay dos instancias que están viendo el tema de la presidenta, del expresidente. Uno es un órgano judicial y el otro es un órgano político, que es una comisión parlamentaria, ¿verdad?, parte de la Cámara de los Diputados. Es en esta Cámara parlamentaria donde de alguna forma se exculpa a la mandataria y al mismo Lula. Y se habla de los 49 políticos, ¿verdad? En realidad es un tema en donde se dice, mire, no fueron ellos, fueron funcionarios de gobierno. En realidad es un tema de bajo perfil, se ha hecho muy grande. Y entonces es cuando vemos, por ejemplo, a mandatarios como Maduro o como Evo Morales, ¿verdad?, diciendo, bueno, miren, ahí lo que está funcionando es que la oposición quiere realizar un golpe. Entonces, está ese nivel, digamos, político interno, a lo interno de la Cámara. Obviamente las manifestaciones en la calle con miles de manifestantes que están tomando las calles, que están, digamos, ejerciendo una presión social. Pero por el otro lado está el órgano judicial, y es que el Tribunal Supremo Electoral de Brasil ha ordenado una investigación a través de la Fiscalía y de la Policía Federal. Y este órgano será quien al final y al cabo diga si la presidenta debe ser juzgada. Claro, esto en la parte judicial. En el órgano político, quien está deteniendo que se juzgue a Dilma Rousseff es el diputado Cunha, como bien lo dice don Carlos. Y lo que él está realizando, ¿verdad?, da la impresión, porque la oposición ha presentado más de 11 mociones, y es él quien tiene la obligación constitucional de aceptar o rechazar un proceso, ¿verdad?, para destituir a la presidenta o para conocer los cargos que podría terminar en una destitución de la presidenta. Él ha estado deteniendo, como también muy bien lo dice don Carlos, porque ha sido encontrado, relacionado con unas cuentas en Suiza. Él decía que él no tenía fondos en el exterior, y de un momento a otro aparece la esposa y la hija con cuentas que él mismo abrió en el exterior, con $4 millones
en las cuentas, y eso genera, digamos, una desconfianza importante del resto de los diputados que ahora están pensando incluso en quitarle el fuero al mismo Cuña. Es decir, el futuro de Rousseff, es decir, el futuro político de Rousseff está en las manos de Cuña. Está en las manos de Cuña. En este momento está en las manos de Cuña desde el punto de vista político en el Congreso. Sí. Pero desde el punto de vista judicial, bueno, pues, la Fiscalía, a través, digamos, del mandato que está generando el mismo Tribunal Supremo Electoral de Brasil, pues decidirá al fin y al cabo el tema, digamos, de fondo, que es si hubo corrupción o no. Quizás es un órgano un poco más limpio en ese sentido. Claro. De hecho, Carlos, ayúdame a una pregunta de estudiante. El impeachment o juicio político, creo que lo podríamos traducir así, es un juicio que se hace en el Congreso para destituir a un presidente. Es muy poco común en América Latina, ¿verdad? Más o menos, Randall. Vamos a ver, cada juicio político, que es un juicio de destitución, varía dependiendo del sistema político en que nos encontremos. Hay sistemas políticos más reticentes, es decir, que fortalecen más la lógica de la estabilidad política que el juzgamiento de figuras. Hay otros que son más laxos. En el caso de Brasil, desde el retorno a la democracia sería el segundo. El primero fue el de Fernando Collor de Mello, también por actos de corrupción en el 92, si no me equivoco. En el caso del sistema político brasileño está operando de la siguiente manera. La denuncia o la solicitud de juicio político se presenta ante el presidente de la Cámara Baja, en este caso el diputado Cuña. El diputado Cuña tiene dos posibilidades. Uno, acepta el juicio político y sigue el proceso para la Cámara Alta. Dos, rechaza el juicio político, caso en el cual existe la posibilidad de que la bancada que presentó la solicitud lleve eso a una apelación ante el plenario de la Cámara Baja. Hasta la semana pasada, el diputado Cuña, presionando al gobierno, porque el juego del diputado Cuña está en que, bueno, yo soy el que puedo mandarte o no mandarte, ¿qué me vas a dar? ¿Me vas a proteger? ¿No me vas a proteger? El diputado Cuña tenía la tesis de que él podía rechazarlo, se iba al plenario y en el plenario pasaba por mayoría simple, por mayoría absoluta, por la mitad más uno de los miembros de la Cámara. El gobierno presenta un recurso ante el tribunal brasileño, y el Tribunal Constitucional de Brasil viene y dice no es por la mitad más uno, es por 2/3 partes. Entonces le complica la vida al diputado Cuña, que entonces se toma una semana para pensar el asunto. Al cabo de esa semana nos encontramos en la misma situación. El Partido Socialdemócrata ha presentado la denuncia nuevamente para que sea conocida, sería la número 12, y no sabemos qué va a hacer el diputado Cuña. Si el presidente de la Cámara dice pasa, esto sería juzgado por el Senado de Brasil, que tiene la potestad de quitarle el fuero a la presidenta. El Senado está constituido por 81 miembros, ocupa al menos 54 votos a favor del desafuero de perder el puesto a la presidenta para que efectivamente se produzca la destitución. Entonces, lo que los socialdemócratas sostenían en un primer momento es que ellos podían conseguir los 240 y resto de diputados, 257 diputados que requerían de 513 para lograr ese objetivo. Ahora se les complica y entonces dependen más de la potestad que tenga el presidente de la Cámara Baja. Perfecto, les voy a robar un momento para ir a una pausa comercial. Bien dicen que las segundas partes nunca son buenas. 12:55, vamos, excepto Volver al Futuro. Vamos a la pausa, regresamos con más de Matices Internacional. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Una de la tarde con un minuto, les recordamos que hoy tenemos adelantado Matices
Hoy en Matices Internacionales estamos hablando sobre la situación política de Brasil con don Percy Rodríguez, especialista en relaciones internacionales, director de la carrera en la Universidad Latina, y con don Carlos Cascante, director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional. Me llamó mucho la atención lo que hablábamos antes de ir a la pausa, en el sentido del juicio político, ¿verdad? Y que como hay algunos sistemas políticos que protegen más la figura del presidente a cambio de no generar, digamos, desestabilización política, y otros que dicen, no, aquí se juzga a quien sea, independientemente de la desestabilización que pueda suponer Isel juzgar al presidente de la República. Sí, es que en medio de toda esta crisis política y esta situación tan complicada que vive el gobierno de Brasil en este momento, principalmente la presidenta Dilma Rousseff, se le añade otro factor que también es de importante atención, principalmente si estamos hablando de la economía más grande de América Latina, don Percy, que es la crisis económica que también está viviendo Brasil. Sí, correcto. Hay que comprender que América del Sur, en el contexto de su economía, desde hace unos 10 años viene siendo apalancada por China, ¿verdad? En el tanto la economía china crezca, de esa forma la economía brasileña y las economías en América del Sur van a crecer. Y lo que ha sucedido es que en los últimos 10 años Brasil ha vivido un crecimiento económico sorprendente, ¿verdad? Que tiene que ver también con los programas de Cardoso y después de Lula, pero que en última instancia el comercio, la inversión y la cooperación financiera china han ayudado muchísimo para que Brasil pues haya tenido una década de crecimiento. De repente Brasil se encuentra con un decrecimiento del 3%, con una inflación del 9%, y en pocos días el real pasa de 1.6 a 3.7 frente al dólar. La presidenta indica que debe cerrar 3.000 puestos de trabajo, que va a cerrar 8 ministerios, y la tasa de pobreza que efectivamente se había disminuido, la desigualdad en los ingresos que se había disminuido, el tema de la movilidad social en donde se había aumentado la clase media, todo eso se detiene. Y Dilma Rousseff atraviesa en este momento una crisis política, pero en medio de una crisis económica. Los trabajadores profesionales están viendo que sus salarios no suben, están paralizados. Los trabajadores menos calificados sí tienen, digamos, algunos aumentos, pero también están dejando sus trabajos masivamente. Y uno le pregunta, digamos, a la población, un poco las encuestas, lo que han venido diciendo es que la gente cada día ve las manifestaciones en la calle, en la huelga, en el bloqueo de calles, como una opción para manifestarse frente a las autoridades políticas. Entonces, el tema es un tema que en el fondo tiene que ver con gobernanza y con estabilidad democrática. Ahora, vean ustedes, aquí hay un problema. Este discurso también es el mismo que está utilizando Maduro y que está utilizando Morales para decir que en Brasil podría haber un golpe de Estado, ¿verdad? Es decir, bueno, si efectivamente tiene que haber un juicio político, la presidenta tiene que ser, que dar la cara ante lo que se le está presentando, ¿verdad? Ya sea que salga bien o salga mal, pero ella tiene que entregar información a la prensa, etcétera. Pero eso no está ocurriendo. Lo que uno ve es que el sistema parlamentario, los políticos se están protegiendo. Cunha está negociando, la presidenta está tratando de bajarle el perfil, da declaraciones de que se trata de un golpe de Estado, de que la oposición quiere un golpe de Estado, y lo da a la par de Lula y a la par del expresidente uruguayo José Mujica. Claro. Entonces uno se siente, ¿verdad?, que algunos gobiernos podrían estar tratando de inmiscuirse en los asuntos internos de Brasil desde ya,
haciendo ver lo que la oposición está planteando como un tema político. Pero bueno, esto ha ido más allá en la esfera judicial. El presidente del Tribunal Electoral acaba de decir en Washington que, bueno, este asunto es revolucionario, en tanto lo que se quiere es enfrentar los escándalos. Sí, sin duda, y dijo también que ningún caso de corrupción quedará escondido en Brasil. De hecho, Carlos, enfrentar una crisis política en medio de una crisis económica es particularmente complejo, en el tema, por supuesto, de gobernanza, pero también en el tema de apoyo popular, porque un presidente que enfrente una crisis política en medio del apoyo de sus ciudadanos, ¿verdad?, se vuelve muy complicado. Vamos a ver, se vuelve muy complicado para los acusadores y más fácil para el presidente. Me imagino a Maduro, por ejemplo, en una crisis política, con el apoyo real o ficticio de una buena masa de venezolanos. Pero en el caso de la presidenta Rousseff es muy complicado porque, además de que tiene la crisis política, su pueblo, el que la escogió, ahora se manifiesta en medio de la crisis económica. Carlos. Es interesante, Randall. Habría que analizar ya a posteriori el peso de la crisis económica en el suceso político, porque vamos a ver, la corrupción en Brasil no es algo que se esté produciendo desde el caso Petrobras. La corrupción en Brasil ha sido una acusación constante, se considera uno de los estados menos transparentes de América Latina desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que, como dice bien don Percy, el proceso económico de crecimiento de Sudamérica, gracias un poco a la exigencia china de commodities, es decir, de bienes necesarios para la producción industrial, generó una bonanza en América Latina al final de la década de 1990 y la primera década de este siglo, que esa bonanza precisamente estuvo concatenada y favoreció a lo que se denominó el giro a la izquierda en América Latina, es decir, todos los partidos con una tendencia hacia la izquierda. Entonces, sin romper, en el caso brasileño, la ortodoxia económica, porque usted ve los ministros de economía de Brasil, de Lula y de Rousseff, son ortodoxos económicamente. Esos gobiernos, por ortodoxo me refiero, más ligados al consenso de Washington, más monetaristas, a pesar de eso, con el dinero, con la gran cantidad de dinero que estaba entrando a la economía, lograron establecer grandes programas de hambre cero, grandes programas de beneficio social, aumentó la clase media, hubo una reducción sustancial de la pobreza en el Brasil, que llegó a ser de un 30%, la lograron bajar a un 21%, que en 8 años es una gran cantidad, en 12 años es una gran cantidad de reducción de la pobreza. Pero cuando se acaba esa bonanza económica, que era la que limitaba el descontento político, entonces se le da mucho mayor espacio al descontento político. ¿Qué quiero decir con esto? Latinobarómetro nos lanza unas cifras interesantes sobre la confianza de los brasileños en sus partidos políticos. Para el 2011, la confianza en los partidos políticos brasileños, las personas que decían que tenían mucha confianza, era un 2%. En la última que se hizo a principios del la última encuesta que se hizo a principios del 2015, se dice que es de un 1%. ¿Qué quiero decir con esto? Que es más fácil, si usted es oposición, hablar de corrupción cuando usted está cuando el país está ante un problema económico. Es decir, la corrupción tiende a verse más nefasta en la medida en que económicamente estemos mal. Hay un elemento interesante, que es que el gobierno de Rousseff es un gobierno que inicia débil su segundo mandato. Va a una segunda vuelta donde gana por 3 puntos porcentuales, entonces no era para nada un gobierno fuerte, y ya había una división muy fuerte entre el Partido de los Trabajadores y el Movimiento Democrático Brasileño. Entonces, para la presidenta Rousseff no es nada fácil manejar esto, y miembros del Partido de los Trabajadores, incluso un político fundador del Partido de los Trabajadores, es uno de los que firma hoy la solicitud de impeachment. Es decir, incluso dentro del Partido de los Trabajadores hay una división interna que viene a
a complicar mucho la situación de la presidenta Rousseff. Claro. Ok, también aquí hay un aspecto que no podemos dejar de lado, don Percy, que es el aspecto social. En este momento la población y las encuestas, ¿qué es lo que dicen? Al menos las últimas mediciones que se han hecho en Brasil. Claro, Brasil, al igual que las economías emergentes, está decreciendo y eso está generando problemas para su población que puntualmente se manifiestan en problemas de decrecimiento de un 3%, de una tasa de pobreza que empieza a crecer, pero principal en que la generación de empleo se estancó, en que la calidad de ese empleo se deterioró. Y uno, un poco para amarrarlo un poco con lo que decía don Carlos, en el tema de la confianza pública, desde una encuesta de Ipsos, Flaxo, en el 2011, ya nos venía diciendo que la población estaba dejando de confiar, sobre todo en los órganos políticos. Imagínense ustedes que cuando se le pregunta a la gente, ¿confía usted en mucho, algo, poco, nada, en, por ejemplo, los noticieros de televisión? La gente decía que confiaban un 42%. Cuando les preguntaban por la radio, si confiaban en la radio, la gente decía que confiaban un 45%. Era el porcentaje, la radio tenía el porcentaje más alto de confianza en Brasil, la tiene. ¿Y aquí? Sí, pero cuando le preguntaban por los políticos, sí, daba apenas un 8%. Imagínese usted, de 45 a 8%. Pero qué curioso, también les preguntaban por las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas Armadas le tenían una confianza del 37%. Es decir, confiaban más en las Fuerzas Armadas que en los políticos. Y grave, a los tribunales le daban un 29%. Es decir, confiaban más en las Fuerzas Armadas que en los tribunales de justicia. Y esto nos reseña un Brasil que ha estado con problemas de confianza en las instituciones y que de algún modo, a partir de todos estos escándalos de Petrobras, el sistema político es el que está sufriendo. Sí, sin duda alguna. Don Percy, ¿usted cree que era mejor para Rousseff haberse quedado con la imagen de la primera presidencia? Sin duda, yo pienso que hubiera salido, ¿verdad?, con una imagen como con la que salió Lula, ¿verdad? Sí. Una persona que ha hecho un buen mandato, por lo menos dejarlo ahí. Pero la imagen que está generando en este momento es muy peligrosa. Nótese lo que acaba de pasar en Guatemala, ¿verdad? En Guatemala pues sucede lo mismo. Empieza una serie de manifestaciones populares, la gente se lanza a las calles, la vicepresidenta es obligada a renunciar, totalmente vinculada a temas de corrupción, luego el presidente, más manifestaciones, la Cámara, los diputados se ven obligados a levantarle el fuero y bueno, al final de alguna manera es retirado de la presidencia. Ustedes me dirán, bueno, muy pocos días de que terminara de la elección. Bueno, sí, pero bueno, fue un gesto, pero sí, pasó, exactamente. Sí. Y en este caso, ¿el contexto de Brasil permite que esa situación se repita en este país? Bueno, podría darse debido a la situación económica. En el momento en que la gente comience a percibir aún más que sus oportunidades, es que vienen de una década de crecimiento, de lujo, ¿verdad? De tener además una ley de salarios que les aumentó, sí, claro, los mínimos, casi que, por ejemplo, los trabajadores de poca calificación les duplicó el salario. La pregunta es, ¿cómo hace usted para sostener salarios tan altos, mínimos, ¿verdad? Sí. Cuando usted está atravesando problemas económicos? Porque usted puede sostener los salarios a la alta, ¿verdad? Pero el problema es a la baja. Entonces, cuando esto se empiece a medir en los hogares, en las familias, pues vamos a ver probablemente a un partido de los trabajadores aún más debilitado.
en este momento quien está apoyando al partido es su base electoral, que es la central sindical de los trabajadores, que es la más grande del país. Pero eventualmente este apoyo, sobre todo a partir de no de las decisiones de la Cámara, sino de lo que llegue a gestar la policía o la fiscalía, los tribunales, pues podría todavía afectar más la estabilidad democrática del país. Claro. Carlos, ¿vos qué pensás? ¿Debió de haberse quedado con la primera presidencia Rousseff? Era imposible que no se lanzara una segunda oportunidad. Lula. Porque si ves la historia del Brasil reciente, del Brasil democrático, ajá, Fernando Henrique Cardoso se lanzó a la reelección, Lula se lanzó a la reelección. No lanzarse a una reelección, si Rousseff no se hubiera lanzado a una reelección, creo que hubiera dicho, el lenguaje hubiera sido, fui muy mala. Y ningún presidente se va a dar el tupé de hacer eso. Entonces yo creo que las opciones para ella de decidir si no me lanzaba o no me lanzaba, ella no tenía opción, era me lanzo. El problema es el asunto de cómo se construyen las alianzas, porque cuando un partido empieza a ser el más débil de la alianza, aunque sea el que lance al presidente, la capacidad de maniobra ya de ese gobierno va a ser completamente limitada. Muchas veces ganar lo estamos viviendo en el país, muchas veces ganar sin el apoyo requerido en los otros órganos del Estado, te hace prácticamente imposible maniobrar políticamente. Yo creo que ese es el caso que le está sucediendo a la presidenta Rousseff en este momento. Su capacidad de maniobra política se ha reducido mucho porque no tiene una base consistente ni en el Senado ni en la Cámara Baja. Entonces su capacidad de maniobra pues está en horas bajas. Ahora, un elemento muy interesante que señalaba don Percy, que era el papel de las Fuerzas Armadas y la idea de un golpe de Estado. Vamos a ver, jurídicamente hablando, desde el punto de vista jurídico, si ocurre un juicio político y la señora es destituida, ahí no hay golpe de Estado, hay una ejecución normativa del sistema político que establece un mecanismo para salir de un presidente que ha roto las obligaciones de su cargo, y asumiría el vicepresidente del gobierno, que no sabemos hasta dónde está metido también en las facetas de corrupción del actual gobierno. Es de otro partido, no es del Partido de los Trabajadores, es del Movimiento Democrático Brasileño, el mismo partido de Cunha. Entonces ahí jurídicamente no habría un golpe de Estado. Claro, argumentativamente lo que el gobierno está diciendo es que les están haciendo un golpe de Estado técnico, que es, el argumento que han esbozado todos los presidentes que han sido sometidos a eso en América Latina. Me acuerdo a finales de los 90 el caso de Abdalá Bucaram, sí, que fue destituido en Ecuador bajo el discurso de que el señor tenía problemas mentales y que no podía gobernar por fallas en sus capacidades intelectuales. Y él dijo que le estaban haciendo un golpe de Estado. Igual pasó el juicio. Y rescatar un elemento importante, a pesar de la crisis, lo que estamos viendo en Brasil es que es un país que tiene la suficiente apertura política para que los medios denuncien, para que los partidos se pronuncien, y no es lo mismo, no estamos ante el mismo escenario en otros casos donde sabemos que hay corrupción en otros lados de América Latina. Así que lo que demuestra ahí es que la democracia brasileña es abierta. Vamos a ir a la segunda pausa comercial, la última. Regresamos con solo 2 minutos de tiempo, pero me iba a adelantar a pedirles que en esos 2 minutos nos contaran la precisión de cada uno de en cuánto podría afectar la salida ocasional de Dilma Rousseff a los gobiernos más cercanos a ella, Carlos y don Percy. 11:20, vamos a la pausa y volvemos. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Analizamos los tonos de la actualidad. Exploramos sus contrastes. Matices.
Es la 1:25, nos quedan 2 minutos de programa solamente, así es que, don Percy, ¿qué efectos puede tener en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, una posible salida de Dilma Rousseff? Bueno, sin duda para los socios, digamos, de la izquierda latinoamericana, tiene un problema importante. Lo decíamos al principio, si China baja en su crecimiento, Brasil desacelera, se estanca, decrece, pero con Brasil decrece Ecuador y decrece Venezuela. Eso no hay duda de ello. En el tema político, bueno, la detención de Joao Acari, el tesorero del PT, condenado a 15 años de prisión. Es que estamos hablando de políticos, de empresarios, de 44 personas ya condenadas, de 123 acusados formalmente. La crisis internacional y el debilitamiento de la izquierda latinoamericana puede partir si Dilma Rousseff en algún momento pierde su fuero y fuera condenada. Carlos. En la parte de imagen, efectivamente, la izquierda latinoamericana, la nueva izquierda latinoamericana sufriría un golpe más en su imagen, pero en cuanto al los elementos que no se ven tan al público, que es la política exterior del Brasil, que viene muy definida desde mediados de los 90 y es una política exterior de Estado, eso no va a cambiar mucho y que va dirigida a convertir a Brasil en una potencia mundial. Lo que pasa es que han tenido un tropiezo y van a tener que recomponerse en esa línea, pero esa política es de Estado. Pase lo que pase dentro de Brasil, van a mantener las grandes líneas que la componen. Perfecto. Carlos, muchas gracias por habernos acompañado vía telefónica. ¿Te perdiste el café hoy? Mala suerte, pero acuérdate que no tomo café. Ah, sí, cierto. Digo, no, siempre se lo pierde, entonces. Muchas gracias a ustedes. Gracias, sí, cierto. Carlos siempre nos pide agua cuando viene. Hoy don Percy nos pidió agua. Creo que es un tema de especialistas en relaciones internacionales, no tomar café. Don Percy, muchas gracias. Encantado y un saludo a la distancia para don Carlos. Gracias, don Percy, gracias, Isel, por la producción del programa de hoy. Es la 1:28, nos vamos a las 4:30. Hoy será la tercera emisión de Noticias Monumental, así es que feliz tarde para todos y todas.